Mientras sostenía a mi nieta en brazos, ella vomitó sobre mí. Sonreí. Mi esposa entró y dijo, «Ese bebé sabe lo que es la basura». Mi hija se rió. «Aprende rápido». Mi yerno tomó una foto y dijo, «Ese es el payaso de nuestra familia». No comenté nada, solo la mecía hasta que se durmió. Esta mañana, mi esposa llamó 13 veces, rogándome que deshiciera lo que hice. El viaje al banco fue la parte más difícil. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. La ejecutiva de cuenta me miró con lástima cuando le expliqué que necesitaba transferir todos mis ahorros de jubilación. $70,000 que había acumulado durante 30 años de trabajo en la construcción desaparecerían con un simple clic. ¿Está seguro, señor Gutiérrez?, me preguntó la mujer, mirándome por encima de sus lentes. Esta cantidad representa la totalidad de sus ahorros. Asentí sin decir palabra. No podía explicarle que mi yerno Roberto necesitaba ese dinero para expandir su negocio, ni que mi esposa Silvia y mi hija Mariana me habían llamado tacaño, egoísta e inútil cuando intenté negarme. No podía decirle que llevaba 30 años siendo el payaso de la familia, el blanco de todas las burlas, el hombre al que nadie respetaba. La primera señal de que algo andaba mal llegó 3 días después. Un viejo amigo de la universidad que trabajaba en el departamento de fraudes del banco me llamó. «Ernesto, acabo de ver una transferencia grande de tu cuenta a nombre de Roberto Méndez. ¿Es tu yerno, verdad?» Su voz sonaba preocupada. «Sí, invertí en su empresa», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «Ernesto, ese hombre está en nuestra lista de vigilancia. Ha habido denuncias por estafas similares. Deberías revisar bien esa inversión». Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Silvia, Mariana y Roberto celebrando con champán. Se quedaron en silencio cuando me vieron. «¿Qué celebramos?», pregunté, intentando mantener la calma. «El nuevo auto de Roberto», respondió Silvia levantando su copa. «Se lo merece por trabajar tan duro». Salí al garaje y vi un BMW último modelo. Mi dinero, mi sacrificio de 30 años, convertido en un vehículo de lujo que yo nunca me habría atrevido a comprar. Confronté a Roberto esa misma noche. Le mostré los mensajes de mi amigo, le pregunté por los documentos de la empresa, por el contrato que habíamos firmado. Él se rió en mi cara. «¿En serio creíste que iba a invertir tu dinero en un negocio?», dijo sin ocultar su desprecio. «Un tipo como tú que no sabe nada de negocios, que apenas terminó la secundaria. Eres patético, Ernesto». Mariana y Silvia se pusieron de su lado, como siempre. Me dijeron que era un drama exagerado, que debería estar feliz de ayudar a la familia, que el dinero era para asegurar el futuro de mi nieta Lucía. Incluso mi hermano Luis, a quien llamé desesperado, me dijo que era mi culpa por ser tan ingenuo. Los días siguientes fueron un infierno. Roberto renunció a su trabajo, alegando que ahora podía dedicarse a expandir su empresa. Compraron muebles nuevos, ropa cara, reservaron vacaciones en resorts de lujo, todo con mi dinero. Cuando los confrontaba, simplemente se reían o me ignoraban. Una noche, mientras cenábamos en casa, Roberto anunció que había comprado una casa nueva. «Es tiempo de que tengamos nuestro propio espacio», dijo mirándome con desdén. «Este lugar es muy pequeño para nosotros». «¿Y con qué dinero compraste esa casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Con el tuyo, obviamente», respondió, como si fuera lo más natural del mundo. «Ernesto, deberías sentirte honrado de que tu dinero finalmente está sirviendo para algo útil». Silvia aplaudió la noticia, emocionada por tener una casa de verdad para visitar a su nieta. Mariana ni siquiera me miró cuando le pregunté si estaba de acuerdo con todo esto. «Papá, siempre has sido tan dramático», dijo finalmente. «Roberto sabe lo que hace. Tú nunca fuiste capaz de darnos una vida así». Esa noche no pude dormir. Me levanté al amanecer y manejé hasta la nueva casa que habían comprado. Era una mansión comparada con nuestro modesto hogar. 2 pisos, jardín amplio, piscina en el patio trasero. Vi a Roberto saliendo en mi BMW, probablemente hacia alguna cita con su amante, de cuya existencia me había enterado por casualidad. Fue entonces cuando tomé la decisión. No iba a seguir siendo el payaso, el tonto al que todos manipulaban. Había trabajado demasiado duro para ver cómo mi sacrificio se convertía en lujos para gente que ni siquiera me respetaba. Contraté a un abogado, uno bueno, aunque me costó casi lo último que me quedaba en el banco. Le expliqué toda la situación y me sorprendió su respuesta. «Señor Gutiérrez,
Esto no es solo una cuestión civil de recuperar su dinero, me dijo con seriedad. Su yerno ha cometido fraude. Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos criminales. El abogado presentó una denuncia formal. La policía comenzó a investigar y descubrió que Roberto había estafado a otras 5 personas con el mismo esquema. Habían rastreado el dinero hasta cuentas offshore y propiedades a nombre de testaferros. Cuando los oficiales llegaron a arrestar a Roberto, Silvia y Mariana estaban histéricas. Me gritaron, me llamaron traidor, me dijeron que estaba destruyendo a la familia por dinero. No les importaba que Roberto hubiera robado mis ahorros, solo les importaba mantener el estilo de vida que ahora disfrutaban. El día del arresto de Roberto permanece grabado en mi memoria. Los oficiales de policía entraron en nuestra casa mientras desayunábamos. Mi yerno intentó huir por la puerta trasera, pero otro oficial lo esperaba allí. Lo esposaron en nuestra cocina, frente a mi nieta Lucía, que apenas tenía 2 años y no entendía lo que estaba pasando. Mariana se abalanzó sobre mí, golpeándome en el pecho con sus puños. «Todo esto es tu culpa», gritaba entre lágrimas. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?». Silvia simplemente se sentó en el sofá, mirándome con un odio que nunca había visto en sus ojos durante nuestros 30 años de matrimonio. «No te reconozco, Ernesto», dijo con voz fría. «Has cambiado». No les respondí. No tenía sentido explicarles que quien había cambiado era Roberto, que él había traicionado la confianza de todos, que había robado no solo mi dinero, sino el futuro que había construido con tanto esfuerzo. Para ellas, yo era el villano. Los días siguientes fueron insoportables. Mariana se mudó con Lucía a casa de su amiga Patricia, negándome ver a mi nieta. Silvia se quedó en casa, pero no me dirigía la palabra. Dormía en el cuarto de invitados y me ignoraba completamente, como si yo fuera un fantasma. Mi hermano Luis me llamó para recriminarme. «Ernesto, ¿cómo pudiste mandar a la cárcel al padre de tu nieta?», me reprochó. «Estas cosas se resuelven en familia, no con la policía». «Roberto robó $70,000, Luis», respondí. «No fue una pequeña mentira familiar, fue un delito. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre», insistió, repitiendo el mantra que mi madre nos había inculcado desde niños. Quizás tenía razón. Quizás debía haber encontrado otra manera. Pero cuando recordaba cómo se habían reído de mí, cómo habían disfrutado humillándome mientras gastaban mi dinero, sabía que había tomado la decisión correcta. Una semana después del arresto, recibí una llamada de la cárcel. Era Roberto. «Ernesto, necesito que retires los cargos», me dijo sin saludar siquiera. «Este lugar es un infierno. Devuélveme mi dinero», respondí. «Todo mi dinero, hasta el último centavo. Sabes que no puedo hacer eso». Su voz sonaba desesperada. «Lo invertí, lo gasté, ya no existe. Entonces no tenemos nada más que hablar». Antes de colgar, me amenazó. Dijo que tenía amigos que podrían hacerme daño, que cuando saliera de la cárcel me haría pagar por esto, que nunca volvería a ver a mi nieta. No me importó, ya me habían quitado todo lo que me importaba. El caso avanzó rápidamente. El fiscal encontró evidencia de que Roberto había estafado a muchas más personas y lo acusó de fraude mayor. La cantidad total superaba los $2 millones. Mi yerno se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión. Mariana vino a verme un día, sin Lucía. Estaba más delgada y tenía ojeras profundas. Se sentó frente a mí en la cocina, donde tantas veces nos habíamos reunido como familia. «Papá, tienes que retirar la denuncia», me pidió, intentando mantener la compostura. «Roberto dice que si lo haces devolverá parte del dinero. Tiene fondos escondidos». «¿Lo sabías?», pregunté, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «¿Sabías que me estaba robando?». Mariana bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Fue toda la respuesta que necesitaba. «No voy a retirar nada», dije con firmeza. «Y si Roberto tiene dinero escondido, debería usarlo para contratar un buen abogado, porque lo va a necesitar». «Vas a destruir la vida de tu nieta», gritó golpeando la mesa. «¿Qué va a hacer Lucía sin su padre?». Lo mismo que hizo durante el último año, cuando Roberto estaba demasiado ocupado con sus amantes y sus estafas para pasar tiempo con ella, respondí sorprendiéndola con mi conocimiento de las infidelidades de su marido. Mariana se fue dando un portazo. Esa noche, Silvia finalmente me habló. «¿Es cierto lo que le dijiste a Mariana?», preguntó. «Roberto tenía amantes. Le mostré las fotos que mi investigador privado había recopilado. Roberto con diferentes mujeres en hoteles de lujo, restaurantes caros, incluso en viajes que supuestamente eran de negocios». Silvia miró las imágenes en silencio,
sus manos temblando ligeramente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz débil. «¿Me hubieras creído?», respondí. «¿O habrías pensado que era otra de mis tonterías? ¿Otro intento del payaso de la familia de llamar la atención?». No respondió, pero esa noche volvió a dormir en nuestra habitación. No hablamos más del tema, pero sentí que algo había cambiado entre nosotros. La noticia de la detención de Roberto se difundió rápidamente en nuestro círculo social. Algunos amigos me apoyaron, entendiendo mi dolor y mi frustración. Otros me criticaron por llevar un asunto familiar a los tribunales. La madre de Roberto, doña Carmen, me llamó llorando, rogándome que perdonara a su hijo. Me dijo que era un buen muchacho que había cometido un error. «Doña Carmen, su hijo no cometió un error», le expliqué con toda la paciencia que pude reunir. «Planificó una estafa, me engañó deliberadamente y luego se burló de mí cuando lo confronté. Eso no es un error, es un crimen. Por Dios, Ernesto, es el padre de tu nieta», sollozó. «Y era mi yerno, alguien en quien confié. Eso no le dio derecho a robarme». Colgué, exhausto de repetir las mismas explicaciones una y otra vez. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, noté un auto siguiéndome. Intenté perderlo tomando rutas alternativas, pero el vehículo persistía. Cuando llegué a casa, 2 hombres se bajaron y se acercaron a mí. Uno de ellos metió la mano dentro de su chaqueta y pensé que mi vida terminaría allí mismo, en el porche de mi casa. «Señor Gutiérrez», dijo el hombre sacando no un arma sino una placa. «Somos de la Unidad de Crímenes Financieros. Necesitamos hablar con usted sobre Roberto Méndez». Resultó que la investigación había descubierto una red de estafas mucho más grande de lo que imaginábamos. Roberto no actuaba solo, tenía cómplices, incluyendo a un contador y a un agente inmobiliario que le ayudaban a lavar el dinero. Los detectives querían saber si yo tenía alguna información adicional que pudiera ayudarles. Les conté todo lo que sabía, que no era mucho. Les mostré los documentos falsos que Roberto me había dado, los recibos de transferencias, el contrato fraudulento que habíamos firmado. Tomaron nota de todo y me agradecieron mi cooperación. «Señor Gutiérrez, debe saber que su yerno ha estado intentando contactar a varias personas desde la cárcel», me advirtió uno de los detectives. «Algunos de sus asociados podrían ser peligrosos. Tenga cuidado. Esa noche instalé cámaras de seguridad en mi casa. No podía permitirme un sistema profesional, así que compré unos modelos básicos en una tienda de electrónica. No dormí bien, sobresaltándome con cada ruido. A la mañana siguiente, encontré las llantas de mi auto pinchadas. No había duda de que era una advertencia. Llamé a la policía, pero sabía que poco podían hacer sin pruebas concretas. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas para protegerme. Después del incidente con las llantas de mi auto, entendí que necesitaba ser más cauteloso. Comencé a variar mis rutas al trabajo, a revisar debajo de mi coche antes de subirme y a mantener las cortinas cerradas por la noche. Vivir con miedo es agotador, pero más agotador aún era vivir con Silvia, que oscilaba entre largos silencios y repentinos arranques de furia. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Silvia rompió la tensión. «He estado pensando, Ernesto», dijo, sin mirarme. «Quizás deberíamos separarnos por un tiempo». No me sorprendió. De alguna manera, lo había estado esperando. «¿Es lo que quieres?», pregunté. «Es lo mejor para todos. Mariana está destrozada. Lucía pregunta por su abuelo, y tú y yo apenas podemos estar en la misma habitación sin que se sienta como una bomba a punto de explotar». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. Esa tarde, preparé una maleta con lo esencial y me mudé a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. El alquiler era barato, pero aún así, representaba un gasto que apenas podía permitirme. Sin mis ahorros y con las deudas que había acumulado al contratar al abogado y al investigador, mi situación financiera era precaria. El juicio de Roberto comenzó un mes después. El fiscal presentó un caso sólido, respaldado por testimonios de otras víctimas y evidencia documental irrefutable. Yo testifiqué, relatando cómo mi yerno me había engañado y robado mis ahorros de jubilación. Desde el banquillo, Roberto me miraba con un odio que me helaba la sangre. Mariana testificó en defensa de su marido, alegando que todo había sido un malentendido, que Roberto había tenido la intención de invertir el dinero, pero que los negocios a veces fallan. Su testimonio fue desestimado cuando el fiscal presentó grabaciones de llamadas entre Roberto y sus cómplices, donde discutían abiertamente cómo estafar a los tontos que confían en nosotros. El día que el jurado emitió su veredicto,
Me senté solo en la última fila de la sala. Roberto fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 12 años de prisión. También se le ordenó pagar restitución a todas sus víctimas, aunque todos sabíamos que era poco probable que alguna vez viéramos ese dinero. Al salir del tribunal, Mariana me esperaba. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Estás satisfecho ahora?, me preguntó con voz temblorosa. Mi esposo irá a la cárcel por 12 años. Mi hija crecerá sin su padre. ¿Era esto lo que querías? No, Mariana, respondí con calma. Lo que quería era que mi familia me respetara. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Lo que quería era no ser tratado como un tonto. Lo que quería era que mi yerno fuera honesto en lugar de un estafador. Siempre has sido tan egoísta, murmuró, dándome la espalda. No quiero volver a verte. Sus palabras me dolieron, pero ya no me sorprendían. Durante años, ser el hombre de la casa había significado darles todo lo que querían sin esperar nada a cambio, ni siquiera respeto. Y cuando finalmente me defendí, me convertí en el villano. Regresé a mi apartamento, me serví un vaso de whisky barato y contemplé lo que quedaba de mi vida. A los 58 años, había perdido a mi familia, mis ahorros y la casa en la que había vivido durante décadas. Debería haberme sentido derrotado, pero extrañamente me sentía liberado. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Jorge Salinas, un ex colega de la constructora que ahora tenía su propia empresa. Ernesto, he seguido tu caso en los periódicos, me dijo. Lo siento mucho por lo que has pasado. Escucha, estoy buscando un supervisor experimentado para un proyecto grande en la zona sur. El pago es bueno y hay posibilidad de bonos. ¿Te interesa? No lo dudé ni un segundo. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba antes, y el proyecto era exactamente el tipo de trabajo que me apasionaba. Durante los meses siguientes me sumergí en el trabajo. Llegaba temprano, me iba tarde, y daba lo mejor de mí en cada aspecto del proyecto. Jorge estaba impresionado con mi dedicación y mi conocimiento. Por primera vez en muchos años, alguien valoraba mis capacidades. Comencé a reconstruir mi vida financiera. Abrí una nueva cuenta de ahorros, empecé a pagar mis deudas y me permití pequeños lujos ocasionales. Compré ropa nueva, me inscribí en un gimnasio e incluso comencé a salir a cenar con un grupo de amigos del trabajo. Un día, mientras revisaba unos planos en el sitio de construcción, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Papá? La voz de Mariana sonaba diferente, menos segura de sí misma. ¿Podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Lucía estaba con la niñera, y Mariana había tomado su hora de almuerzo para verme. Había perdido peso y parecía agotada. ¿Cómo estás?, preguntó, revolviendo su café sin probar un sorbo. Estoy bien, Mariana. Tengo un buen trabajo, un lugar decente para vivir. Estoy reconstruyendo mi vida, respondí sinceramente. Dudó, mordiendo su labio inferior. Las cosas han sido difíciles. La casa que Roberto compró con tu dinero fue confiscada. Estamos viviendo con mamá ahora. Apenas puedo pagar la guardería de Lucía con mi sueldo. Esperé, sabiendo que había más. Papá, necesito ayuda, admitió finalmente. No te pido dinero, solo. No sé cómo hacer esto sola. Roberto llama desde la cárcel exigiendo que le envíe dinero para sus gastos. Su madre me acosa diariamente. Las cuentas se acumulan y no puedo más. La miré, viendo no a la mujer arrogante que se había burlado de mí durante años, sino a la niña que alguna vez había llevado sobre mis hombros. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Te ayudaré, Mariana, le dije, pero con condiciones. No más faltas de respeto, no más burlas, no más tratarme como a un tonto. Y quiero ver a Lucía regularmente. Asintió, con lágrimas en los ojos. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Las semanas siguientes traje a Lucía a mi apartamento los sábados. A sus 3 años, no entendía bien lo que había pasado. Solo sabía que su papá estaba de viaje y que su abuelo había estado ausente. Al principio estaba tímida conmigo, pero pronto comenzamos a formar un vínculo. Le leía cuentos,
la llevaba al parque y disfrutaba simplemente de ver cómo descubría el mundo. Un día, mientras jugábamos en el parque, me encontré con Elena, una mujer que trabajaba en la cafetería frente a la obra. Siempre había sido amable, saludándome con una sonrisa cada mañana cuando iba a comprar café. ¿Esta es tu nieta?, preguntó, agachándose para saludar a Lucía. «Es preciosa». «Sí, es mi orgullo», respondí, sintiendo una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Elena se unió a nosotros, y Lucía la adoró de inmediato. Pasamos la tarde juntos, y cuando fue hora de llevar a Lucía con su madre, Elena me dio su número. «Por si quieres tomar un café algún día», dijo con una sonrisa tímida. A mis 58 años no esperaba sentir esas mariposas en el estómago, como un adolescente, pero ahí estaban. Mientras tanto, Silvia seguía distante, pero ya no hostil. Me invitó a cenar un domingo, junto con Mariana y Lucía. Fue una comida incómoda, con conversaciones forzadas y largos silencios, pero al menos nos sentamos en la misma mesa. Antes de irme, Silvia me detuvo en la puerta. «Te ves bien, Ernesto», dijo, estudiando mi rostro. «Diferente. Me siento diferente», admití. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento valorado, respetado». «Siempre te respetamos», comenzó a decir, pero se detuvo al ver mi expresión. Quizás no de la manera en que lo necesitabas. No era una disculpa, pero viniendo de Silvia, era lo más cercano que obtendría. Asentí, aceptándolo por lo que era. Una noche recibí una llamada de la cárcel. Era Roberto. Acepté la llamada, curioso por lo que tendría que decir. «Ernesto, escúchame bien». Su voz sonaba tensa, controlada. «Tengo amigos afuera que están vigilando cada paso que das. Si crees que esto ha terminado, estás muy equivocado». «¿Me estás amenazando, Roberto?», pregunté, sorprendentemente tranquilo. «Tómalo como quieras. Solo recuerda que eventualmente saldré de aquí, y cuando lo haga, te arrepentirás de lo que hiciste». Colgué, sintiendo una fría determinación reemplazando al miedo. No iba a permitir que Roberto siguiera controlando mi vida, ni con amenazas ni con manipulaciones. Al día siguiente, reporté la llamada a las autoridades y se le revocaron los privilegios de teléfono por un mes. 2 años pasaron desde el juicio de Roberto. Mi vida había cambiado radicalmente. El proyecto con Jorge Salinas fue un éxito total y me ofreció un puesto permanente como director de operaciones en su empresa. El salario era excelente y por primera vez en mi vida profesional sentía que mi experiencia y conocimiento eran realmente valorados. Elena y yo formalizamos nuestra relación. Era una mujer independiente, con su propia cafetería que había construido desde cero después de enviudar. Me apoyaba incondicionalmente y, lo más importante, me respetaba. Nunca había experimentado una relación así, donde mi opinión importaba y donde podía ser yo mismo sin temor a burlas o desprecios. Mi relación con Mariana había mejorado gradualmente. Después de la caída de Roberto, tuvo que enfrentar la realidad. Su marido era un estafador que había engañado a muchas personas, incluido su propio padre. Le costó aceptarlo, pero eventualmente comenzó a ver la situación con mayor claridad. Pasaba por mi apartamento con Lucía regularmente, y aunque a veces sentía cierta resistencia de su parte, hacía un esfuerzo genuino por reconstruir nuestra relación. Silvia, por otro lado, mantenía su distancia. Nos veíamos ocasionalmente en eventos relacionados con Lucía, pero nuestras interacciones eran corteses y superficiales. Nunca discutimos formalmente nuestro divorcio, pero ambos sabíamos que nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que yo me fuera de casa. Un martes por la mañana, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada urgente de Mariana. «Papá, tienes que venir al hospital ahora». Su voz sonaba temblorosa. «Es mamá. Tuvo un derrame cerebral». Llegué al hospital en tiempo récord. Mariana esperaba en la sala de urgencias, con Lucía dormida en sus brazos. Me explicó que Silvia se había desmayado mientras cocinaba. Los médicos habían confirmado un derrame cerebral severo y la habían llevado a cirugía inmediatamente. Pasamos horas esperando, con el corazón en un puño. Finalmente, el neurocirujano salió para hablarnos. «La operación fue exitosa», nos informó. «Pudimos controlar la hemorragia, pero ha habido daño cerebral. Es difícil predecir el alcance de las secuelas hasta que despierte». Cuando por fin pudimos verla, me impactó su aspecto. Silvia, siempre tan orgullosa de su apariencia, yacía pálida y vulnerable, conectada a múltiples máquinas. Tomé su mano fría y recé en silencio,
a pesar de no ser un hombre religioso. Pasé la noche en el hospital. A la mañana siguiente, Silvia despertó brevemente. No podía hablar debido al tubo en su garganta, pero sus ojos me reconocieron. Apretó mi mano débilmente antes de volver a dormirse. Los médicos nos explicaron que Silvia necesitaría cuidados intensivos durante su recuperación, terapia física, terapia del habla y supervisión constante. Mariana trabajaba a tiempo completo y tenía a Lucía a su cargo. Yo era la única opción viable. Puedo cuidarla, dije sin dudarlo. Tengo flexibilidad en mi trabajo y puedo adaptar mi horario. Mariana me miró con sorpresa. ¿Estás seguro, papá? Después de todo lo que pasó entre ustedes. Es la madre de mi hija y la abuela de mi nieta, respondí simplemente. Y fue mi esposa durante 30 años. No voy a abandonarla ahora. Cuando se lo conté a Elena, temí su reacción. Para mi sorpresa, me apoyó completamente. Es lo correcto, Ernesto, me dijo apretando mi mano. Y dice mucho sobre el tipo de hombre que eres. Silvia fue dada de alta 2 semanas después. La llevé a mi apartamento, que había adaptado rápidamente para sus necesidades. Contraté a una enfermera para que nos ayudara durante el día, mientras yo trabajaba, y me ocupaba personalmente de ella por las noches y los fines de semana. La recuperación fue lenta y difícil. Silvia había perdido movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y tenía dificultades para hablar. Las sesiones de terapia eran agotadoras y a menudo terminaba llorando de frustración. Yo la animaba, celebrando cada pequeño progreso, desde mover un dedo hasta pronunciar una palabra completa. Un día, mientras le ayudaba con sus ejercicios, Silvia me miró intensamente y con gran esfuerzo logró articular. ¿Por qué? ¿Haces esto? Porque alguien tiene que hacerlo, respondí, ajustando la almohada detrás de su espalda. Pero te tratamos mal. No pude negar la verdad de sus palabras. Durante años, había soportado desprecios y humillaciones de su parte y de Mariana. El pasado es el pasado, Silvia, dije finalmente. Todos cometemos errores. Esa noche, después de acomodar a Silvia en su cama, recibí una llamada del abogado que había llevado el caso contra Roberto. Señor Gutiérrez, tengo noticias importantes, dijo con un tono de urgencia. Roberto Méndez presentó una apelación basada en supuestas irregularidades en su juicio. Ha contratado a un nuevo abogado, bastante influyente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, sintiendo cómo el estómago se me contraía. Existe la posibilidad de que consiga una reducción significativa de su condena o incluso un nuevo juicio. La noticia me dejó aturdido. Roberto llevaba apenas 2 años de una condena de 12. La idea de que pudiera salir antes de tiempo era aterradora, especialmente considerando sus amenazas. No dormí esa noche, dando vueltas en el sofá que ahora usaba como cama. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Silvia, noté que me observaba con preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, luchando con cada sílaba. Le conté sobre la apelación de Roberto, sorprendiéndome de estar confiando en ella después de todo lo ocurrido. Tengo miedo, Silvia, admití. No por mí, sino por ustedes, por Mariana, por Lucía, si Roberto sale y quiere vengarse. Silvia extendió su mano temblorosa hasta la mía y la apretó con toda la fuerza que podía reunir. Juntos, dijo con determinación. Familia, asentí, conmovido por su gesto. A pesar de todo, seguíamos siendo familia. Esa tarde, mientras Silvia descansaba, recibí otra llamada inquietante. Era Jorge, mi jefe. Ernesto, alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti en la oficina, me informó. Un tipo que dice ser investigador privado. Quería saber tu horario, dónde vives, ese tipo de cosas. No le dijimos nada, por supuesto, pero quería advertirte. Inmediatamente pensé en Roberto y sus conexiones. Llamé a Mariana y le pedí que tuviera cuidado, que no siguiera rutinas predecibles y que estuviera atenta a cualquier persona sospechosa cerca de ella o de Lucía. ¿Crees que Roberto intentaría algo?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No lo sé, pero no quiero arriesgarme. Esa noche, mientras acompañaba a Silvia durante su cena, escuché un ruido fuera del apartamento. Me asomé por la ventana y vi a un hombre observando el edificio desde un coche estacionado. No podía distinguir su rostro, pero la sensación de estar vigilado me provocó escalofríos. Reforcé la seguridad del apartamento como pude. Instalé cerraduras adicionales, compré un sistema de alarma básico y siempre llevaba conmigo un spray de pimienta. Vivir con miedo era exhaustivo, pero no podía bajar la guardia. Una semana después, mientras llevaba a Silvia a su terapia, noté que el mismo coche nos seguía a distancia. Al llegar al hospital, le pedí a un guardia de seguridad que nos acompañara hasta la sala de rehabilitación.
Le expliqué brevemente la situación y él se ofreció a estar pendiente de cualquier persona sospechosa. Al salir del hospital, 2 horas más tarde, el coche había desaparecido, pero mi inquietud persistía. Decidí tomar una ruta diferente a casa, pasando por calles más concurridas donde sería difícil seguirnos sin ser notado. Estábamos a solo unas cuadras del apartamento cuando un coche salió de la nada y embistió deliberadamente el lado del conductor de nuestro vehículo. El impacto fue brutal, el airbag me golpeó en la cara y momentáneamente perdí el conocimiento. Cuando recobré la conciencia, mi primer pensamiento fue para Silvia. Giré la cabeza, ignorando el dolor punzante en mi cuello, y la vi inconsciente, con sangre manando de una herida en su frente. Intenté alcanzar mi teléfono para llamar a emergencias, pero entonces vi a 2 hombres acercándose a nuestro coche. Uno de ellos abrió mi puerta, que estaba deformada por el impacto. Ernesto Gutiérrez, dijo con una voz fría. Roberto Méndez te manda saludos. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el destello de un cuchillo en su mano. Desperté en un hospital, desorientado y con un dolor intenso pulsando en mi costado izquierdo. Intenté incorporarme, pero una enfermera me detuvo con suavidad. No se mueva, señor Gutiérrez. Tiene 3 costillas fracturadas y una herida de arma blanca que requirió cirugía. Inmediatamente pregunté por Silvia. La enfermera me informó que estaba en cuidados intensivos, pero estable. El impacto había agravado su condición, causando un nuevo sangrado cerebral que los médicos lograron controlar. Fragmentos de lo ocurrido regresaron a mi memoria. El choque, los hombres acercándose, el cuchillo. No recordaba el ataque en sí, solo el momento previo y luego, nada. Mariana entró en la habitación con los ojos enrojecidos, se abalanzó sobre mí, abrazándome con cuidado de no lastimar mis heridas. Papá, gracias a Dios, sollozó. Pensé que te perdería. Me explicó que un transeúnte había presenciado el ataque y llamado a la policía. Los agresores huyeron al escuchar las sirenas, sin terminar lo que habían empezado. El testigo había logrado anotar parte de la matrícula del vehículo agresor. La policía los está buscando, me aseguró. Han puesto guardias en tu puerta y en la de mamá. No pregunté si Roberto estaba involucrado. Ambos sabíamos la respuesta. El detective Ramírez, encargado del caso, vino a tomar mi declaración al día siguiente. Era un hombre de mediana edad con ojos cansados, que parecían haberlo visto todo. Señor Gutiérrez, tenemos fuertes indicios de que este ataque fue ordenado por Roberto Méndez desde la prisión, me informó. Hemos interceptado comunicaciones entre él y conocidos delincuentes. Ya revocaron todos sus privilegios y lo han puesto en aislamiento. ¿Y su apelación?, pregunté, preocupado de que pudiera salir pronto. Con esto puede olvidarse de cualquier reducción de condena, respondió el detective. De hecho, enfrentará cargos adicionales por intento de homicidio. Podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Debería haberme sentido aliviado, pero solo sentía un profundo cansancio. Tantos años de humillaciones, de ser el payaso de la familia, y ahora esto, todo por un hombre que había entrado en nuestras vidas y nos había destrozado desde dentro. Pasé 2 semanas en el hospital. Elena venía a diario, trayéndome comida casera y quedándose a mi lado durante horas. Jorge me visitaba regularmente, asegurándome que mi puesto estaba seguro y que tomara todo el tiempo necesario para recuperarme. Incluso Luis, mi hermano, vino a verme, disculpándose por haber dudado de mí cuando denuncié a Roberto. Cuando me dieron el alta, insistí en ver a Silvia primero. Su condición había mejorado, pero el nuevo trauma había retrasado significativamente su recuperación. Estaba más débil, con mayor dificultad para hablar y moverse. Aún así, cuando me vio entrar en su habitación, su rostro se iluminó con una sonrisa temblorosa. Extrañé, logró decir, extendiendo su mano hacia mí. Yo también te extrañé, Silvia, respondí, sentándome junto a su cama. No hablamos mucho ese día. No era necesario. Había una nueva comprensión entre nosotros, forjada en el fuego de la adversidad compartida. Una semana después, recibí una llamada inesperada del director de la prisión, donde estaba recluido Roberto. Señor Gutiérrez, lamento informarle que Roberto Méndez fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Mi corazón dio un vuelco. No por pena, sino por shock. ¿Qué sucedió?, pregunté. Todo indica que se suicidó. Dejó una nota confesando haber ordenado el ataque contra usted y su exesposa, entre otros crímenes. Hizo una pausa. También mencionó que no podía soportar la idea de pasar el resto de su vida en prisión. Colgué sin saber cómo sentirme. No celebraba la muerte de Roberto, pero no podía negar el alivio que sentía.
La amenaza había terminado definitivamente. Cuando le conté a Mariana sobre la muerte de Roberto, esperaba lágrimas, recriminaciones, quizás incluso que me culpara. En cambio, se sentó en silencio, mirando por la ventana de mi apartamento durante varios minutos. «Sabes, papá», dijo finalmente, «creo que parte de mí siempre supo la clase de hombre que era Roberto. Simplemente no quería verlo». «El amor puede cegarnos a todos», respondí. «No era solo amor», admitió, girándose para mirarme. «Era la idea de tener lo que mamá no tuvo contigo. Un marido exitoso, admirado, con dinero. Roberto parecía tan seguro, tan ambicioso, tan diferente a ti». Sus palabras me dolieron, pero entendía de dónde venían. «La ambición sin moral no es una virtud, Mariana, y el dinero fácil rara vez es honesto», asintió, y vi en sus ojos que finalmente comprendía la lección que había costado tanto aprender. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Silvia fue dada de alta, y dado que su casa tenía escaleras que no podría manejar, decidimos que continuara quedándose en mi apartamento. Elena entendió la situación y me apoyó, incluso ayudando con los cuidados de Silvia cuando yo estaba en el trabajo. Mariana consiguió un mejor empleo y comenzó a estudiar por las noches para completar la carrera que había abandonado cuando conoció a Roberto. Lucía, ahora con 5 años, pasaba los fines de semana conmigo, llenando el apartamento con sus risas y sus interminables preguntas. Un domingo, mientras Lucía jugaba en la sala y Silvia descansaba, Elena me invitó a dar un paseo. Nos sentamos en un banco del parque, observando a las familias disfrutar del buen tiempo. «Ernesto, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz ligeramente tensa. «Me han ofrecido expandir mi cafetería a otra ciudad. Es una gran oportunidad, pero significaría mudarme por al menos un año». «Oh», fue todo lo que pude decir, sintiendo cómo un peso se instalaba en mi pecho. Elena se había convertido en una parte importante de mi vida, y la idea de perderla era dolorosa. «No he decidido aún», continuó. «Quiero saber qué piensas. Creo que deberías aceptar», dije sinceramente. «Es una oportunidad increíble y has trabajado muy duro para conseguirla». «¿Y nosotros?», preguntó, sus ojos buscando los míos. «Podemos hacer que funcione. Un año no es tanto tiempo». Elena sonrió, apretando mi mano. «Sabía que dirías eso. Siempre pones a los demás primero», hizo una pausa. «Pero esta vez quiero que seas egoísta. Quiero que me digas lo que realmente quieres, Ernesto». Me tomó un momento encontrar las palabras adecuadas. «Quiero que seas feliz, Elena, pero también quiero estar contigo. Estos últimos años han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. He aprendido quién soy, qué merezco y qué tipo de personas quiero a mi lado, y tú estás definitivamente en esa lista». Elena se inclinó y me besó suavemente. «Hablaré con los inversores», dijo. «Veré si podemos adaptar el plan para que pueda manejar la expansión desde aquí». Cuando regresamos al apartamento, encontramos a Silvia sentada en su silla de ruedas, observando a Lucía dibujar. Al vernos, Lucía corrió hacia nosotros, mostrando su obra de arte. Un dibujo de toda la familia, incluyendo a Elena, todos sonriendo bajo un sol brillante. «Mira, abuelito», dijo con orgullo. «Somos nosotros. Es precioso, cariño», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Silvia me miró con una expresión que no pude descifrar. Más tarde, cuando Mariana vino a recoger a Lucía y Elena se fue a preparar la cena en su casa, Silvia hizo un gesto para que me acercara. «Ernesto», dijo, su voz más clara después de meses de terapia. «Quiero decirte algo». Me senté junto a ella, esperando pacientemente mientras reunía las fuerzas para hablar. «Lo siento», dijo finalmente. «Por todo. Los años, de burlas, de no respetarte. Eras un buen hombre. Siempre lo fuiste». La miré, viendo sinceridad en sus ojos por primera vez en décadas. «Gracias, Silvia», respondí. «Eso significa mucho para mí». «Elena, es buena para ti», continuó. «Mejor que yo. Te mereces ser feliz». Sus palabras me conmovieron profundamente. Después de todo lo que habíamos pasado, encontrar esta paz entre nosotros era un regalo inesperado. Unas semanas más tarde, sostuve a Lucía en mis brazos durante una reunión familiar. Estábamos celebrando el cumpleaños de Mariana, y Elena había preparado un pastel espectacular. Mientras mecía a mi nieta, que estaba cansada después de jugar toda la tarde, ella apoyó su cabecita en mi hombro y se quedó dormida. De repente, Lucía se despertó sobresaltada y vomitó sobre mi camisa nueva. Hubo un momento de silencio, y luego Silvia dijo desde su silla de ruedas:
ese bebé sabe lo que es la basura. Mariana se rió, añadiendo, aprende rápido. Mi yerno tomó una foto con su teléfono comentando, ese es el payaso de nuestra familia. Por un instante, sentí que regresaba al pasado, a los años de humillaciones constantes, pero entonces noté algo diferente. No había malicia en sus voces, sino un afecto genuino. Era una broma familiar. Sí, pero no a mi costa. Era inclusiva, no divisiva. Sonreí, y en lugar de quedarme callado como habría hecho antes, respondí, esta camisa costó más que tu traje completo, jovencito. Le dije a Mariana, que soltó una carcajada. Y tú, miré a Silvia, espera a que te toque a ti. Todos rieron, y mientras limpiaba a Lucía y la mecía para que volviera a dormirse, me di cuenta de que, por fin, había encontrado mi lugar en la familia. No como el payaso, no como el cajero automático, sino como el patriarca respetado y querido que siempre había querido ser. Esa mañana, mi esposa llamó 13 veces, rogándome que deshiciera lo que hice. No se refería a la denuncia contra Roberto, ni a haberme mudado, ni siquiera a estar con Elena. Se refería a la decisión que había tomado de vender mi parte de la empresa de Jorge para abrir mi propio negocio de consultoría en construcción. Silvia temía que fuera demasiado arriesgado a mi edad, pero esta vez no cedí a la presión. Esta vez seguí mi instinto, y como he aprendido en estos años de dolor y renacimiento, a veces el mayor acto de amor propio es simplemente decir no a aquellos que nunca aprenderán a respetarte si siempre dices sí. 6. Epílogo. Parte 6. Han pasado 5 años desde aquella reunión familiar. Mi negocio de consultoría prosperó más allá de mis expectativas. Comencé solo, trabajando desde un pequeño escritorio en mi apartamento, pero pronto tuve que alquilar una oficina y contratar personal. Resulta que 30 años de experiencia en construcción tienen mucho valor en el mercado. Silvia mejoró notablemente con los años, aunque nunca recuperó totalmente la movilidad en su lado izquierdo. Decidimos vender tanto mi apartamento como su casa y comprar una vivienda de una sola planta, adaptada a sus necesidades. No vivimos como pareja, sino como amigos que comparten espacio y recuerdos. Ella tiene su habitación, yo la mía, y funciona sorprendentemente bien. Elena y yo seguimos juntos. Su expansión fue un éxito, y ahora tiene 3 cafeterías en la ciudad. Pasa la mitad de la semana en nuestra casa y la otra mitad en su apartamento sobre la cafetería principal. Nos da el espacio que necesitamos mientras mantenemos una relación sólida y amorosa. Silvia y ella desarrollaron una amistad inesperada, basada en un respeto mutuo que me conmueve profundamente. Mariana terminó su carrera y ahora trabaja como contadora. Se casó el año pasado con un profesor de matemáticas, un hombre tranquilo y decente que adora a Lucía como si fuera su propia hija. Verla crecer, aprender de sus errores y encontrar su camino ha sido una de mis mayores alegrías. Lucía, ahora con 10 años, es una niña brillante y compasiva. Pasa un fin de semana al mes con nosotros, llenando la casa de energía y risas. El otro día, mientras le ayudaba con su tarea de matemáticas, me miró seriamente y me dijo, «Abuelo, mamá me contó lo que pasó con mi papá. Dijo que hiciste lo correcto, aunque fue difícil». Su comprensión me dejó sin palabras. A veces pienso en Roberto y en cómo una persona pudo causar tanto daño a tantas vidas. No siento odio hacia él, solo una profunda tristeza por las oportunidades perdidas y las heridas que dejó. La semana pasada, durante una cena familiar, Mariana levantó su copa y propuso un brindis. Por papá, el hombre más fuerte que conozco. Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras todos levantaban sus copas. No eran palabras vacías ni adulación falsa. Era reconocimiento sincero, respeto ganado a través de pruebas y dolor. Tengo 63 años ahora. No soy rico, pero soy próspero. No soy poderoso, pero soy respetado. Y lo más importante, ya no soy el payaso de la familia. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.